Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Un Café con los Concejales. Aquí con mi compañero de bancada, el concejal Fabián Puentes, y hoy tenemos un tema muy especial. Concejal, prevenir es proteger, claves contra el abuso sexual infantil en Bogotá. Especialmente estos meses anteriores de mayo y junio han sido muy dolorosos para la ciudad, especialmente con lo sucedido en el hogar infantil del barrio San Cristóbal, el hogar infantil del barrio Canadá y otros muchos que han venido sucediendo, y por eso la importancia de seguir insistiendo con este importante tema. Sí, es vital, un tema realmente muy importante para nosotros, que junto con el concejal Samir hemos venido trabajando, porque cada caso es una herida para nuestra ciudad y no podemos nosotros permitir que se normalice. Por eso es importante que podamos trabajar, fortalecer todas las acciones, especialmente en la prevención, que es el trabajo que hemos venido desarrollando durante todo este año. Y hoy tenemos una invitada muy especial para poder abordar esta crisis y poder hablar un poco más acerca de la prevención. La doctora Linda Suárez, psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia, con experiencia en promoción y prevención del abuso sexual infantil, que hace parte de la Fundación Red contra el Abuso Sexual Infantil, que también nos compartía detrás de cámaras que está cumpliendo años. Un saludo muy especial a la doctora Linda y bienvenida. Bueno, muchas gracias, señores concejales, por invitarme a este espacio tan especial, y pues a todos los oyentes que están viendo este podcast. Es un gusto para mí venir desde la Fundación Red, y quiero contarles que llevamos 20 años en la Fundación Red trabajando en la prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en Colombia. Y el día de hoy, pues quiero hablarles sobre este tema tan importante que es la prevención del abuso sexual. Nosotros también nos dedicamos y hacemos trabajo educativo y de sensibilización, no solo en prevención, sino también en la denuncia, en la detección de este tipo de violencia sexual en nuestros niños en Colombia. Doctora Linda, hoy en este podcast queremos hablar qué es el abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, ya que, como lo hemos venido insistiendo aquí desde el Consejo de la Ciudad, esta es una problemática, un flagelo que ha venido creciendo en nuestra ciudad, y no vamos a escatimar refuerzos para prevenir y para alcanzar esa meta que todos deseamos, y es que Bogotá sea una ciudad libre de abuso sexual infantil. Pero antes de comenzar, queremos contextualizar a nuestra audiencia en materia de cifras, para que entiendan un poco cuál es la magnitud de este problema en nuestra ciudad y que es responsabilidad de todos prestarle la debida atención. En lo que va corrido este año, el año 2025 en Bogotá, 3.649 niños, niñas y adolescentes han alertado sobre presuntos casos de abuso sexual infantil, según datos de la Secretaría de Educación. La Policía Nacional ha reportado hasta el momento 1.443 casos de delitos contra los niños en materia de abuso sexual infantil, y Medicina Legal ha realizado 789 exámenes por presuntos abusos sexuales. En varias ocasiones hemos insistido, y las cifras de sí lo demuestran, que esto es una pandemia silenciosa, porque el abuso sexual infantil mata a los niños, los deja casi que muertos en vida. Por más atención psicológica, médica y social que le brindemos, un niño que es abusado no vuelve a ser el mismo, y por eso es que nosotros hemos venido insistiendo y seguiremos insistiendo en la necesidad de fortalecer las políticas públicas en esta materia. Por eso es que este episodio del podcast concejal reviste esa importancia en el contexto actual de la ciudad. Sí, la verdad, esos son datos que son lamentables, pero yo creo que hemos venido avanzando también con la posibilidad de que las personas puedan denunciar, que eso también es fundamental. Quisiéramos que estas cifras cada día se acerquen a 0 casos. En el caso de Bogotá, por ejemplo, Medicina Legal registra 593 casos de abuso sexual contra menores en lo que va corrido de este año, y vamos tan solo en los 6 primeros meses, en la mitad de año. 593 casos en el 2025.
entre ellos lo que ya mencionaba el concejal Samir, el Hogar Infantil Canadá, CDF en la localidad de San Cristóbal, donde pues, un docente presuntamente abusó de al menos 12 menores entre 2 y 3 años, y también un reciente caso en la localidad de Usaquén, donde una niña de 10 años había sido víctima de abuso desde los 8 años en una casa de cuidado informal. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir de estos casos sobre la protección de nuestra infancia, de nuestra niñez? Claro que sí. Bueno, es importante, antes de iniciar con el tema de prevención, que todos conozcamos qué es el abuso sexual infantil. Muchas personas por desconocimiento no sabemos bien que es un delito, ¿cierto? Y es un delito grave porque está atentando contra los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes de Colombia. Para llegar pues a cero abusos, lo más importante es que sepamos que nuestros niños son garantes de derechos y nosotros, la sociedad, pues estamos llamados a protegerlos. Es una problemática que siempre ha estado con nosotros por mucho tiempo y pues esos son los casos reportados. Ahora pues deben ser más casos porque muchas personas no denuncian por miedo o vergüenza. ¿Qué queremos nosotros? Empezar a que las personas empiecen a denunciar y a hablar estos casos, ¿sí? Esta problemática, el abuso sexual, es una forma de maltrato y la más cruel que tenemos hacia nuestros niños y niñas y adolescentes. Es un tipo de violencia, ¿cierto? Y voy a citar textualmente una ley que nos regimos nosotros, que es la 1146 de 2007, de nuestra doctora Alexandra Moreno Piraquive, donde nos dice que es todo acto o comportamiento de índole sexual hacia un menor y donde ejercen fuerza o algún tipo de coerción física, psicológica a estos niños. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entendamos un poco mejor y pues nuestros oyentes. El abuso sexual tiene muchos conceptos, pero tiene unas características especiales. Por ejemplo, hablamos de asimetría de poder. ¿Qué es la asimetría? Es cuando algo no está igual, ¿cierto? Entonces, en el caso del hogar infantil con el señor Freddy Castellanos, pasaba que él se aprovechaba de que tenía un poder, un rol de docente hacia unos niños de 2 a 3 años de edad. Entonces, aquí encontramos que una característica clara es que abusa del poder y de su conocimiento. Entonces, otra de las características que encontramos para entender este concepto de abuso sexual es la asimetría de conocimiento. Aquí también encontramos en este caso específico que el señor Freddy Castellanos aprovechaba sus conocimientos porque el señor sabe un poco más que los niños de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y finalmente hay una característica que es asimetría de gratificación, que es cuando buscamos de alguna forma gratificarnos sexualmente o el deseo sexual realizando alguna actividad o comportamiento con un menor de edad. Y aquí entonces hablamos de 2 tipos de abuso sexual, el con contacto y sin contacto, porque normalmente vemos que se habla de abuso sexual cuando de pronto hay un tocamiento, cuando se tocan las partes genitales, pero no olvidemos que también hay sin tocamiento. Entonces hay adultos que colocan a los menores de edad a ver contenido sexual y eso también es parte de abuso y violencia sexual, ¿cierto? Hoy en día tenemos el tema de las redes sociales, entonces hemos encontrado muchos riesgos en todo el tema de redes sociales, entonces aquí vamos a encontrar también riesgos de abuso. Por ejemplo, encontramos el grooming, que son adultos que se están haciendo pasar por niños para engañarlos y lograr así pues un posible o un presunto abuso con nuestros menores de edad. Es inaceptable lo que viven hoy nuestros niños en la ciudad de Bogotá y por eso nosotros desde el Consejo de la Ciudad y como partido político Mira hemos querido poner este flagelo en la agenda pública
pero que no solamente se ponga de manera coyuntural cuando surgen este tipo de casos, sino que sea un compromiso de los diferentes actores sociales, porque estemos día a día atentos. Recordemos que en estos momentos, mientras grabamos este podcast, un niño está siendo abusado aquí en la ciudad de Bogotá, de acuerdo a las cifras, por ejemplo, de la Policía Nacional, que nos dicen que 8 niños diariamente están siendo abusados. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta que según cifras oficiales, el 90% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el entorno familiar. Es decir, de cada 10 agresores, 10 lo hacen en el entorno familiar, no queriendo decir que necesariamente sean familiares, pero pueden ser personas cercanas al núcleo familiar, como lo sucedió, por ejemplo, en un caso hace poco, que una familia hizo una reunión social y uno de los invitados, aprovechándose de la reunión social, abusó de una de sus hijas. Pero esto pues nos marca un gran reto, ¿no? Cómo nosotros hacemos como concejales, como representantes de ustedes, para poder blindar el entorno del hogar. Y por eso es que hemos querido blindar otros entornos sobre los cuales sí nosotros creemos que tenemos mayor incidencia, que es por ejemplo el entorno escolar. Y desde aquí, desde el Consejo de la Ciudad, hemos elaborado una serie de iniciativas. Por ejemplo, una que nos surgió hace poco precisamente con el caso de este profesor, que cuando la policía fue a revisar sus dispositivos electrónicos, su celular, el computador, pues vio que era una persona que consumía pornografía infantil. Y por eso nosotros creemos que a todas las personas que tengan contactos con niños tienen que ser sometidas a exámenes psicológicos para determinar si son personas que consumen pornografía infantil, que quizás no son personas que hayan cometido un hecho de abuso sexual infantil materialmente, pero que sí se están casi que preparando para hacerlo. Cuando una persona consume, un profesor o una persona que cuida niños, pues está consumiendo pornografía infantil, pues fácilmente puede pasar al siguiente caso. Y yo creo que ahí podemos nosotros hacer una acción afirmativa. De manera que con este contexto, doctora, ¿cómo cree que podemos trabajar en acciones concretas de prevención en esas instituciones educativas? Nosotros planteamos esta iniciativa aquí desde el Consejo de la Ciudad que estamos elaborando aquí como acuerdo de la ciudad, que no es fácil porque los requisitos hoy día para ser profesor no contemplan la realización de este tipo de exámenes psicológicos. Ahí nos enfrentamos en una barrera legal. Nosotros queremos aquí plantearlo en la ciudad de Bogotá más como una medida afirmativa, es decir, que cada adulto diga, no, pues yo me someto a ese examen de manera voluntaria porque quiero que las familias estén tranquilas, porque quiero que también haya como, digamos, un llamado para que la sociedad entienda que también hay esa corresponsabilidad por parte de los adultos, especialmente ellos que están en contacto, digamos, con los niños. Entonces, queríamos como plantear esa pregunta, ¿qué otras acciones aparte de esta podemos nosotros como sociedad implementar para la prevención del abuso sexual infantil? Claro que sí, doctor. Y tú acabas de nombrar una palabra muy importante y es la corresponsabilidad, ¿no? Todos estamos llamados, el Estado, la sociedad y la familia, a cuidar a nuestros niños, ¿sí? No es solo responsabilidad de instituciones educativas, sino también desde el hogar, partiendo de el entorno seguro donde están nuestros niños y niñas y adolescentes. Si bien es claro que sí debemos tener protocolos y capacitaciones constantes en todas las personas que están manejando el cuidado de los menores de edad en Colombia, especialmente en Bogotá y en estos hogares como los jardines, colegios, instituciones donde dejamos al cuidado a nuestros hijos, ¿sí? Todas las personas tenemos algún niño o niña cercana, entonces sí es importante que articulemos con varias entidades, que sea algo obligatorio y capacitar constantemente a profesionales, a madres, a padres,
a todas las personas que estamos realmente en contacto con los niños, que sean unos protocolos muy claros y sobre todo en activación de rutas de denuncia, porque hemos tenido la oportunidad desde la Fundación Red de realizar talleres, capacitaciones a profesionales, a profesores que están en contacto con niños todo el tiempo y muchos no saben activar las rutas de denuncia. Entonces, se queda en que no le creemos a los niños o no le creemos a los adolescentes en una situación de riesgo o un presunto abuso sexual y no sabemos cómo activar esas rutas. Entonces deben ser protocolos muy claros, al igual como tú nos nombrabas, cuando una persona va a iniciar a laborar en alguna de estas instituciones, sí es importante verificar esos antecedentes y verificar que tenga esas condiciones psicológicas para poder tratar con menores de edad. Desde la Fundación Red nosotros hacemos un trabajo más educativo de sensibilización, hacemos capacitaciones, talleres, campañas, donde trabajamos primero con los niños sobre el cuidado de su cuerpo, sobre enseñarles las partes privadas que nadie debe tocar. ¿Sí? Yo acá resalto y les doy un ejemplo claro vuelvo al caso del hogar infantil, donde pues la madre fue quien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo porque le preguntó a su hija dónde había tocado, le puso pues a dibujar y ella le indicó cuáles habían sido las partes que el profesor había tocado, había besado. Entonces es muy importante que partamos desde el hogar como padres cuidadores a enseñarles esas partes íntimas de su cuerpo, esas partes privadas y luego pues ya enseñarles con nombre propio, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces hemos encontrado casos que hay familias donde normalizan, por ejemplo, un beso en la boca y la boca hace parte de mi cuerpo y es una zona privada. Esa es la información que le estamos dando a los niños, que entonces darte un beso en la boca es normal y que cualquier persona puede acercarse y darte un beso en la boca, ¿sí? Lo mismo pasa con las partes íntimas. Hay que enseñarle a los niños que nadie las puede tocar, porque por ejemplo en este caso del jardín infantil, por eso nos pudimos dar cuenta, porque el abuso sexual es silencioso, es poco detectable. Los agresores son personas que primero usan herramientas como la seducción, son personas que se muestran pues agradables, pueden durar hasta 1, 2, 3 años, 5 años planeando cómo llegar a ese niño o a esa niña, a ese adolescente y adicional utilizan una herramienta que es su herramienta número 1, que es el secreto. Entonces, nosotros que les sugerimos desde la Fundación Red y es enseñarle a nuestros niños y niñas no guardar secretos. ¿Por qué? Porque de ahí parte que esta persona utilice ese poder y empiece a amenazar o a chantajear a nuestros niños. Entonces, al enseñarles estas herramientas, a capacitarlos a los niños, los estamos blindando con estrategias de protección. Ahí pues hacemos una parte. La segunda parte ya es trabajar constantemente con los docentes y con las madres y padres, porque pues recordemos que el agresor también puede ser mujer, no solamente hay hombres, sino también hay mujeres agresoras o entre los mismos niños. Bien, hay un elemento fundamental y pues hacerle reconocimiento al menos a la Fundación Red de Sanción Social contra el Abuso Sexual Infantil. Es esa función de capacitar, de informar tanto a niños como a padres y a docentes dentro de esos ejercicios que hacen en los colegios. Y una vez usted identifique, hay un paso importante que es denunciar. No se puede quedar callado, porque el omitir una denuncia ante un presunto abuso sexual infantil, bajo el Código Penal colombiano, también es un delito. Entonces es importante que si usted identifica, denuncie. Y yo quiero retomar también, doctora Linda, un poquito acerca del caso de Usaquén y por qué, digamos, quiero retomarlo.
he tenido la oportunidad de ver los talleres de los títeres de la Fundación Red. Y pues es muy ilustrativo, la verdad es muy bonito la recomendación a que todos lo puedan ver. Digamos que se ven a través del show se ven algunos casos particulares de cómo se presenta el abuso sexual infantil. Y a mí me llamó mucho la atención este caso de Usaquén dentro de este hogar de cuidado informal, porque es muy similar a uno de los casos que menciona la obra de teatro de los títeres, cuando es la pareja de la cuidadora quien abusa. Entonces, digamos que a través de los talleres y de los títeres, nuestros niños, los que han tenido la oportunidad, logran identificar ese tipo de acciones para prevenir también el riesgo, para poder avisar frente al riesgo. Pero a miles de personas que no lo han tenido la oportunidad de ver, ¿cómo nosotros podríamos transmitirle la información para que logren identificar un entorno, si es seguro o no es seguro para nuestros niños? Y también para los niños, porque muy seguramente algunos padres con sus niños van a ver este podcast, que nuestros niños también puedan identificar las situaciones de riesgo en su entorno e informar efectivamente a sus cuidadores para prevenir y para combatir este delito. Claro que sí, doctor Fabián, sí. Eso es lo más importante en cuanto a la prevención, es enseñarle a los niños a partir de los 2, 3 años de edad a identificar esas situaciones de riesgo, partiendo del cuidado, el autocuidado de mi cuerpo. No está mal hablarles de sexualidad a los niños, pero hay que hablarles acorde a su edad, a su ciclo vital, con palabras mucho más claras. Por eso utilizamos títeres, como tú nos nombras. Es una historia donde hay un niño que fue abusado por un familiar, porque normalmente, como decía el doctor Samir, el abuso pasa más dentro del hogar o en entornos donde hay confianza, y el abusador pues se aprovecha de esta situación. ¿Qué hacemos en la Fundación REC? Hacemos educación por medio de arte, por medio de estas charlas, por medio de talleres, por medio de material lúdico que nos permite enseñarles poco a poco esos límites, ¿sí? Partiendo de ese autocuidado, enseñándole que hay que poner límites, que tienen privacidad, que deben defender también sus derechos. Y al momento de que nosotros les enseñamos sobre autocuidado de su cuerpo, que nadie los puede tocar, nadie los puede besar, que nadie puede tomar fotos ni videos de ellos, pues ahí ya empezamos a generar esas estrategias de prevención. Que es importante también tener presente al momento de abordar este tema, que es un poco pues difícil. Algunos padres nos dicen, pero ¿cómo empiezo a hablarles a mis hijos de prevención de abuso sexual? Es hablarles claramente. Lo más importante es que aprendamos a identificar estas señales de riesgo, sí, también en nuestros hijos. ¿Qué pasa? Nosotros como cuidadores somos pues los más cercanos a los niños, y cuando hay un niño o una niña o un adolescente que está siendo presuntamente violentado o agredido sexualmente, hay unos indicadores que nosotros no debemos pasar por alto. Uno de esos indicadores pues es un cambio en su comportamiento. Si era un niño que era muy extrovertido, que salía, que hablaba con sus compañeros, y de un momento a otro notamos que ha cambiado, que se ha vuelto más introvertido, allí nosotros debemos activar como esa alarma roja. Otra de los indicadores claves que nosotros como padres y cuidadores debemos tener siempre presente es en los cambios, por ejemplo, del sueño. Si ya el niño tiene pesadillas, terrores nocturnos, o también en su alimentación. Si ya no come como antes lo hacía, o también debemos estar presentes algunos cambios o comportamientos físicos. Cuando hay un presunto abuso, eh, debemos examinar pues las partes del cuerpo de nuestros niños o niñas adolescentes, ¿sí? Cambios como moretones en sus genitales, de pronto si hay fisuras, si hay sangrado,
o pues un niño no debería tener algún fluido o algo diferente pues en su cuerpo. Esos son indicadores claves y nos pasa mucho en los colegios cuando vamos a dictar talleres. Los niños pues después de ver como el taller, ellos ya entienden y dicen, seguramente fui violentado o abusado con algún familiar porque entienden en ese momento qué es el abuso y entienden cuáles son esas señales o esos indicadores de, de riesgo. Adicional también es importante que nosotros nos capacitemos constantemente. El abuso sexual es poco perceptible. Entonces, como les nombraba pues al inicio, también hay abuso sexual sin tocamiento y hay adultos que pueden colocar a niños y niñas a hacer comportamientos de índole sexual que pueden decir, mira, yo no te estoy tocando, pero lo está obligando a hacer contenido sexual o lo está obligando a ver, por ejemplo, películas para adultos y esto pues va a generar cambios en todo su comportamiento y en su psiquis porque los niños no están preparados todavía para tener este tipo de información de índole sexual. Muy bien, doctora Linda. Como usted nos explica, hay que trabajar muy articuladamente para garantizar esos entornos seguros para los niños, que también podamos, todos los adultos, que podamos detectar esas señales que usted nos comenta y que también gracias al trabajo de la fundación pues hemos podido educar a la sociedad en este punto que durante muchos años quizás estuvo allí oculto en las familias. Así que de este tema no se hablaba hace unos años y hoy día ya se está tocando, porque precisamente le generaba quizás a las familias vergüenzas, cuando los abusadores eran los mismos familiares, pues se enfrentaban a esos dilemas de denunciar, de enviar a su familiar a la cárcel o de proteger al niño. Y esa ha sido una labor que hemos visto que la Fundación ha venido desarrollando durante todos estos años. Y si le dijéramos, o quisiéramos que más bien usted le dijera a la audiencia 3 cosas puntuales que hace la red para prevenir el abuso sexual infantil, o 3 acciones, si nosotros quisiéramos de pronto decirle a las personas que nos ven, bueno, les vamos a contar 3 acciones concretas que hace la red para la prevención del abuso sexual infantil, que nos podría comentar. Claro que sí, y qué importante pregunta. Nosotros desde la Fundación Red trabajamos primero en sensibilizar y en educar a diferentes tipos de población como los niños, niñas, adolescentes y también a profesionales, a cuidadores y docentes. Uno de nuestra línea es formación y acción. Allí en formación y acción hacemos estos talleres de prevención en abuso sexual en los niños y niñas. Lo que hacemos es enseñarles a identificar y a generar estrategias de protección. Ya ellos conocen qué es el abuso, cómo sucede, cuáles son los tipos, características. De esta manera logramos que ellos tengan factores protectores y un conocimiento más claro. El agresor, cuando hay un niño que ya tiene conocimiento, se le es más difícil llegar porque normalmente el agresor busca niños que son vulnerables, con poco conocimiento, pocas redes de apoyo y cuando ellos ya están capacitados en este tema, pues vamos a evitar un posible abuso sexual. También trabajamos, como nos nombrabas, doctor Fabián, los títeres. Hay una parte que es de lúdica, donde trabajamos show de títeres y por medio del arte les enseñamos también a cuidarse, ¿sí? A generar límites y nos cuentan una historia muy, muy real, donde los niños van a aprender también las líneas de denuncia, aprenden que tienen que llamar al 123 o al 141, que es el del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
a la policía en dado caso que de pronto no tengan en ese momento un adulto de confianza con quien hablar. Ellos mismos pueden, les enseñamos a que ellos mismos pueden llamar y adicional les enseñamos sobre la señal universal de ayuda. Entonces los niños salen con un conocimiento de protección ante estas situaciones de riesgo. Y otra estrategia que utilizamos es el Club EVA. Club EVA está dirigido a adolescentes, es un espacio para adolescentes entre 12 a 17 años, donde tenemos mujeres, las cuales les enseñamos también estrategias de protección, de empoderamiento, y buscamos también que se genere estrategias de fortalecimiento de su autoestima, de protección personal, para que ellas, estas adolescentes, puedan tener más adelante pues un manejo adecuado de estas situaciones de violencia o de riesgo. Es clave, importante lo que acaba de mencionar la doctora Linda, para que ustedes de pronto en el podcast puedan devolver, puedan escucharlo una y otra vez. Es fundamental. Pero quiero destacar las palabras que mencionó la doctora Linda, que por lo general el abusador busca a los niños más vulnerables. Con a lo mejor sin conocimiento y con pocas redes de apoyo. Por lo general y lamentablemente esas situaciones o esas circunstancias se reúnen también en las localidades más vulnerables. Por ejemplo, ahora mencionábamos de la localidad de San Cristóbal, donde parece que es frecuente que se presentan todos estos casos, y ahí es como un gran reto poder llegar a estos territorios, estas localidades. Como red, ¿cómo tienen planteado poder aterrizar toda esta información, especialmente en estos barrios vulnerables de nuestra ciudad? Sí, claro que sí. Bueno, normalmente o casi siempre pasa que el agresor llega a este tipo de poblaciones más vulnerables porque los niños no tienen aún esas herramientas y esa protección. Recordemos que el hogar es como el primer lugar donde los niños aprenden absolutamente todo. Nosotros debemos crear entornos seguros para nuestros niños. Para nosotros llegar a este tipo de poblaciones es importante articularnos y trabajar con líderes comunitarios y madres comunitarias, adicional pues también con alcaldías, con representantes locales, porque mira que nos pasa mucho que nosotros buscamos articularnos con colegios, con jardines, ya sean públicos o privados, y a veces sucede que no hay como el espacio o no está presupuestado para este tipo de talleres o actividades. Que es importante que logremos llegar a este tipo de, de población, ¿sí? Y capacitarlos y acompañarlos constantemente, porque si los podemos capacitar, reciben una capacitación al año, pero no hay ese acompañamiento constante. Es importante también entender el abuso sexual de un enfoque diferencial, porque en las diferentes comunidades se entiende el abuso sexual, pues es diferente. Entonces, siempre debemos acompañarlos, tener charlas, capacitaciones, y así podemos empoderar y poder llegar más a este tipo de población. La doctora Leila, muy importante esa labor que realizan desde la fundación. Hablemos un poco de los tips de cuidado. Allí detrás de las pantallas hay padres de familia, cuidadores, hermanos que quieren cuidar a sus hermanitos, a sus hijos menores de edad, que no quieren que les pase el abuso sexual infantil. Hablémonos de unos 3 o 5 tips para ellos, para decirles: padres, hagan esto, hermanos, hagan esto, ¿sí? Para que porque a los pequeños, a los niños en los hogares no les suceda. Y ahora os de cuenta que ellos están ahí rodeados de posibles agresores, en el conjunto, en el colegio, en los parques. ¿Qué le podríamos decir a los padres antes de? Es decir, para que no les suceda, entendiendo que están allá en un contexto donde están ahí al acecho muchos agresores sexuales de niños
¿qué podríamos decirles a ellos? Unos tips muy puntuales que ellos puedan tener en cuenta para evitar que les suceda eso en sus hogares. Bueno, en cuanto a los tips a los padres cuidadores y los que estamos a cargo de niños de menores de edad, es importante primero creerles. Los niños no dicen mentiras en cuanto a este tema sexual. Sí, ellos o lo repiten porque lo han aprendido de alguien, lo han visto, lo han observado. Entonces es importante creerles, no juzgarlos porque muchas veces lo que hacemos es como eso es mentiras, lo que tú estás diciendo no es cierto o de pronto te lo imaginaste. Entonces, uno, creerles, porque cuando ellos ya están manifestando algo es porque ahí ya ocurrió o estamos a tiempo de detener pues un presunto abuso sexual ante un menor de edad. Segundo, pues enseñarles de nuevo las partes por su nombre, las partes íntimas, así como le enseñamos cabeza, oreja, pues enseñémosles también las partes privadas por su nombre. Sí, obviamente hay que decirles que estas partes no deben ser tocadas por nadie, ni por ningún familiar, ni vistas, porque hay agresores que, por ejemplo, toman videos, fotos. Entonces, enseñémosles también sobre privacidad, su espacio y su entorno seguro. A partir de los 2 o 3 años, pues ya les podemos hablar qué es el abuso y cómo prevenirlo. Y también les podemos dejar que ellos se vistan solos, tengan su espacio privado y también que se bañen solos. A partir de los 4 años ya un niño puede vestirse solo, poderles dar esas recomendaciones que solo en situaciones especiales como cuando van al pediatra, al médico, es cuando pueden mostrar esas partes al médico, pero siempre y cuando haya un adulto vigilando, un adulto responsable, pues viendo la situación cuando está en el médico. Y pues finalmente un tip muy importante que nosotros siempre les decimos en la Fundación Red es a reconocer sus emociones, porque los niños muchas veces, niños, niñas y adolescentes, no identifican bien las emociones ante alguna situación de riesgo de peligro. Entonces, enseñarles que no es malo el miedo, la ira, pero en qué situaciones de riesgo, por ejemplo, cuando un adulto te toca alguna parte íntima, te roza alguna parte íntima, cómo te sientes, qué sentiste y enseñarles a hablar, a denunciar, ¿sí? A decirle lo que estás sintiendo a un adulto de confianza, porque muchas veces ellos no saben verbalizar lo que están sintiendo y por eso el abuso o el abusador también se aprovecha de que es un niño que aún no expresa sus sentimientos y esas emociones, entonces es más difícil a un agresor acercarse a un niño que ya tiene pues estas herramientas porque va a decir no, no te acerques y le va a contar a un adulto de confianza. Bueno, muy importante esos tips. Pero pues no olvidemos lo más básico, ¿no? Los niños no se pueden dejar con desconocidos. Así que cuando usted haga por allá una reunión social en su casa, verifique bien a quiénes va a invitar, si van a tener acceso o no a las habitaciones. Digamos que hay estos tips, pero los cuidados básicos es muy importante. En el colegio estar muy pendiente de los niños, la ruta también, conocer al conductor, conocer a la monitora o al monitor de las rutas. Es decir, ahí toca extremar todas las medidas físicas para proteger a nuestros niños en lo más básico, desde lo más básico hasta ya lo más, de pronto ya, mucho más de pronto especializado. Nunca perder de vista a nuestros niños. Ser desconfiados, ser desconfiados, sí. Y hay una regla de 3 donde dice que donde hay un menor de edad siempre debe haber pues 2 adultos, uno observando y uno de testigo, como el cuidador y el testigo, pues para evitar estas situaciones de riesgo. Sí, la confianza, no, aquí toca, es más la desconfianza, sí, eso es grave, extremar las medidas de desconfianza, infortunadamente hasta de los mismos familiares, que vino el tío de visita de Estados Unidos, que hace 20 años no lo veían, el primo, bueno, infortunadamente en materia de cuidado de los niños, pues nos toca tener desconfianzas al máximo para los padres. Todas las alertas encendidas.
Agradecerte mucho, doctora Linda, por toda la información que nos has brindado en este podcast. Resaltar el trabajo tan bonito e importante que se realiza a través de la red, de esa forma de capacitar, de poder dar a conocer todas estas situaciones que se presentan para que nuestros niños, los padres, los docentes, los cuidadores puedan tener la información de primera mano y prevenir estas situaciones tan lamentables en nuestros niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, digamos, y es bueno mencionarlo, hay un territorio donde este flagelo también está llegando. Y hace poco en un debate de control político, junto con el concejal Samir, lo mencionábamos, que es Internet. La importancia de tener también control acerca de este territorio virtual. Por ejemplo, se mencionaba en este debate de control político las denuncias realizadas del cibercrimen con material de abuso sexual infantil y digamos aquí también una alerta adicional porque Bogotá representa el 50% de las denuncias del país. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué podemos nosotros enseñar a los niños, niñas y a los adolescentes para que puedan navegar de una manera conveniente, de una manera adecuada a través del Internet? Claro que sí, doctor Fabián. Bueno, es importante también dejar claro que los niños y niñas menores de 14 años no deberían tener redes sociales. O sea, lo ideal y lo adecuado y lo que nos dice la ley es que no deberían tener redes sociales. O sea, un padre que está proporcionando un celular con redes sociales a un menor de 14, pues ya debe ser consciente que ahí hay un riesgo muy alto, ¿cierto? Entonces, la tecnología, la inteligencia artificial es un gran aliado, pero también hay muchos riesgos que, como tú nos nombrabas ahorita, pues estamos llamados a prevenir. Uno es no les demos aún esas herramientas tecnológicas sin supervisión. Si ya es, por ejemplo, un adolescente que es mayor de 14 años, ¿qué debemos hacer nosotros como padres y cuidadores? Estar siempre alertas de dónde está ingresando, con quién está hablando, cuál es su círculo social y enseñarles que en esas herramientas o en esas apps o en esas redes sociales, que hay tantas, hasta videojuegos, ¿cierto? Tenemos Roblox también permite pues como hablar con desconocidos. Entonces, enseñarles, uno, que esas apps o aplicaciones deben ser privadas, no tenerlas como abiertas al público. Dos, no hablar con desconocidos, porque normalmente el agresor o el abusador busca seducir, captar esa información, pues ya sea de manera online o presencial. Lo que él va a buscar es ganarse esa confianza y pues tomar como toda esa información personal, no brindar información personal. También nosotros les decimos a los papás que no publiquen fotos o videos de sus hijos en redes sociales, ¿sí? Ese es un tipo de riesgo también que encontramos mucho. Digamos, a nosotros nos parece muy lindo una foto de un bebé, un recién nacido, cuando vamos a piscina, cuando vamos a paseo, pero esto también es un riesgo porque con la inteligencia artificial se están creando contenido para adulto con el rostro de nuestros hijos. Entonces, eso también hace que sea un riesgo alto. Adicional, estamos también trabajando mucho en el tema de explotación sexual o turismo comercial, porque por medio de las redes están captando y están reclutando chicas y chicos para pues algún tema de índole sexual. Entonces les decimos que tengan cuidado. A los padres, eh, pues cuando hay un tipo de situación así de riesgo, decirles que usen herramientas también hoy en día, así como hay situaciones como de alerta, también hay herramientas que nos permiten proteger a nuestros hijos en este tema virtual. Y es muy fácil de usar. Digamos que los celulares o las apps de Google tienen un programa, unas herramientas que son, ay, se me dio la palabra. Controles parentales. Control. Sí, que son controles parentales que lo pueden descargar tanto en el celular del adolescente y en el celular pues del cuidador o del padre, donde nosotros podemos enseñarles a tener un uso responsable de estas tecnologías
el tiempo y también podemos visualizar qué está haciendo, qué contenido ellos están consumiendo y también podemos llegar a acuerdos. Aquí también es una crianza pues respetuosa donde pactamos con nuestros hijos o con los niños, niñas, adolescentes que estamos cuidando tiempos de conexión y pues esas pautas de crianza enseñarles a tener límites, ¿no? Porque pues a veces nosotros como padres los vemos ahí conectados, pero pues los dejamos libres, no estamos como siendo responsables al momento en que ellos están en este proceso de la internet. Bueno, eso es un gran reto hoy día como sociedad, como padres, que muchas cosas han mutado hacerlas por medio de internet, clases virtuales, trabajos y bueno, y ahí todo se empieza a mezclar. Y claro que eso corresponde hoy día no solamente que todos nos eduquemos, sino también tratar de establecer estrategias porque el internet es una realidad, pero pues hay que saber usar. Y como le decía aquí el concejal Fabián Puentes, pues también el internet se ha convertido en un territorio hostil para los niños en materia no solamente pues de abuso sexual infantil, sino de explotación sexual con fines comerciales para niños, niñas y adolescentes. En estos días, concejal Fabián Puentes visitando unas localidades, veíamos cómo en algunos postes de la ciudad reclutaban a niños menores de 14 años para, para actividades de webcam. Entonces también nos toca estar muy alertas porque pues eso es una realidad y a todos nos corresponde tener máxima responsabilidad en este tema que apenas se está incursionando en nuestra ciudad. Bueno, concejal. Pues agradecer a la doctora Linda también este espacio de un café con los concejales. Siempre ha sido con los concejales de Mira, siempre ha sido un espacio muy enriquecedor. Hay mucha información para que ustedes puedan divulgar con sus amigos, con sus familiares, con todo el que pueda, porque tenemos que trabajar entre todos para poder combatir ese delito tan lamentable. Esperamos poder contar muy pronto con un nuevo episodio, un nuevo capítulo de un café con los concejales de Mira. Todos cordialmente invitados a compartir esta información. Y si nos quieren escribir también qué tema les interesa, estamos muy atentos para poder desarrollar a través de sus espacios que se han desarrollado junto con el concejal también Bedoya Piraquí. Muchas gracias, doctora Linda. A ustedes muchas gracias por este espacio y esperamos que esta información sea replicada para también seguir trabajando en la prevención. Bueno, hasta la próxima.